Un cordial saludo de bienvenida para usted que sintoniza en este momento TVK y el programa Lumen Gentium. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Vamos a aprovechar estos momentos que vamos a tener en este programa para hacer una especie de análisis de cómo recibe el 2023 el tema ambiental en dos aspectos bien fundamentales, porque hay muchos aspectos ambientalmente hablando, pero vamos a hablar de dos que le preocupan mucho a la Iglesia, en especial a la institución de Cáritas, que como usted sabe es el organismo de pastoral social de la Iglesia Católica, y por lo tanto vamos a conversar sobre estos dos temas, y para eso está con nosotros nuestro invitado Guillermo Navarro, quien es coordinador de proyectos en la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ilse, por la invitación y estamos a la orden. Un saludo a todos los amigos televidentes. Excelente, pues vamos a aprovecharlo ya que tiene la bondad de estar con nosotros, Guillermo. Sabemos que ambientalmente hablando, ¿verdad?, la Iglesia tiene muchas preocupaciones, Cáritas también, pero el tiempo no nos da para hablar de todas ellas, así que vamos a seleccionar, hemos seleccionado dos, el tema del agua principalmente, ¿verdad?, y el otro, el tema de proyectos mineros que pueden afectar grandemente a nuestro país. En primer lugar, Guillermo, ¿cómo está esta situación del agua en nuestro país ahora que iniciamos el 2023? El 2022 ya pasó, pero nos deja sus consecuencias. ¿Cómo iniciamos este año? Sí, bueno, como usted muy bien lo dice, Ilse, para la Iglesia Católica son de mucha trascendencia estos dos temas, como es promover el derecho humano al agua y desde luego estar atentos a una posible avance de la minería metálica en nuestro país, que desde el 2017, gracias a una intervención oportuna de la Iglesia Católica, un 29 de marzo del 2017, fue aprobada esta ley de prohibición de la minería, que ha significado un hecho histórico, porque es el único país en el mundo de tener esta actividad económica nociva para el medio ambiente, como lo es la minería. Pero hablando en específico del derecho humano al agua, que es un tema que desde el 2006 viene la Iglesia promoviéndolo al interior de la sociedad salvadoreña, en diálogo con distintos gobiernos, funcionarios públicos, síguenos etcétera, en Facebook. A fin de que el agua y la alimentación, que son dos derechos íntimamente relacionados, sean reconocidos en nuestra Constitución como derechos humanos. Eso es para la Iglesia importante, porque eso significa muchísimo. Suscríbete a nuestro canal. Reconocimiento constitucional de estos derechos. En diferentes legislaturas se han tenido avances, para que los amigos televidentes conozcan, para que la Constitución de nuestro país se reforme, se necesitan dos periodos legislativos. Un periodo legislativo que apruebe la reforma y el subsiguiente periodo legislativo que ratifique esa reforma. ¿Cómo estamos en este momento? Bueno, la legislación anterior, 2018-2021, aprobó en el artículo 2 y 69 de la Constitución, con 78 votos, en donde confluyeron todos los partidos políticos, la aprobación de estas reformas. Este periodo legislativo 2021-2024 tiene en sus manos la gran oportunidad de ratificar esas reformas constitucionales y así saldar esta deuda histórica con el pueblo salvadoreño, que es darle a la población esos dos derechos
así reconocidos en la Constitución, porque quiérase o no, ya son derechos universales, son derechos intrínsecos a la persona, al ser humano, pero en términos de legalidad es importante que estos se establezcan en la Constitución, que ha sido un compromiso desde el 2010 del Estado salvadoreño ante las Naciones Unidas. Fueron 189 países que se comprometieron a reconocer estos derechos en las constituciones, y para ello se necesita toda esta labor que hemos hecho de proponerle a la Asamblea Legislativa el texto constitucional que ha sido elaborado o asesorado por constitucionalistas de El Salvador, y en donde la Iglesia se los ha presentado, pero no hemos tenido los avances que así hemos requerido. Sin embargo, nunca es tarde para que esto se vuelva una realidad, y son los diputados de la Asamblea Legislativa de este periodo quienes tienen esa gran oportunidad de brindarle a la sociedad salvadoreña esos dos derechos que queden así en la Constitución de El Salvador. Sobre todo, Guillermo, que la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa está disponible para que un solo partido pueda decir queda, ¿verdad? Porque en anteriores legislaciones la correlación de fuerzas tenían que negociar, tenían que hablar, y sin embargo nunca en diferentes escenarios que han habido, porque no es la primera vez que se llega, ¿verdad?, a ese punto en el que se reconoce en la Constitución, pero la siguiente legislatura no lo ratifica. O sea, es como un jueguito, siento yo, que han traído, es mi opinión, ¿verdad?, que han traído los legisladores, ¿verdad? Lo apruebo, pero no lo ratifico, lo apruebo, pero no lo ratifico, y estamos en ese mismo escenario una vez más. Esperaríamos, ¿verdad?, que ahora no se vuelva a dar en la misma situación. Es correcto. Hemos tenido una dinámica en donde se avanza un paso, pero luego se retrocede y volvemos, y estamos en esa dinámica en donde básicamente no se avanza. Y una de las explicaciones que el por qué no se avanza es porque hay muchos intereses que están muy relacionados con el agua, porque aquí hay dos enfoques. Un enfoque es el que nosotros desde la Iglesia y desde otras organizaciones de la sociedad civil reivindicamos, que es ver el agua como un derecho humano. Ese es un enfoque. El Papa en su encíclica Laudato Si lo desarrolla perfectamente, muy a profundidad. Las Naciones Unidas, la Relatoría del Derecho Humano al Agua de las Naciones Unidas lo desarrolla. La academia que ha estudiado la situación del agua en el país y que preocupa el diagnóstico grave que tenemos, también lo plantea. Las comunidades que sufren diariamente lo que significa no tener agua, también así lo han reivindicado innumerables veces que se han movilizado. Bueno, la Iglesia, etcétera. Hay muchos actores y sectores que claman que el agua sea vista y legislada como un derecho humano, pero también hay otro enfoque que es reivindicado por intereses corporativos, por un gran empresariado que lo que ve en el agua es una mercancía a la cual hay que explotarla, hay que sacarle rédito económico sin importar las consecuencias que se tienen. Y eso sin negar el rol importante que tiene el agua en los procesos económicos, pero en su uso la prioridad debe ser la satisfacción de la necesidad humana y luego los usos que hay que darle. Pero no es posible que los ríos en nuestro país se estén secando, se estén contaminando, que hayan miles de familias que no tienen un acceso digno al agua potable, mientras el mercado del agua
vista como mercancía, va cada vez más creciendo. Y esta contradicción no podemos desarrollarnos a merced de quedarnos sin agua, porque es un enfoque de autosuicidio para el ser humano, y el Papa lo ve así. El agua es fundamental para la vida, no solo para el ser humano, sino también para las otras especies que son parte de la creación, y en la medida en que la aseguremos, entonces nos vamos a desarrollar como debe de ser. Sí, es correcto, el agua es vida y sin agua no hay vida, definitivamente. Sí. Y deberíamos pensar en esa lógica. Esperaríamos también que nuestros gobernantes, los diputados en este caso, también piensen en esa lógica. Como usted lo dice, sabemos que también se utiliza, ¿verdad?, el agua, porque esa es una utilización para la economía y que es necesaria, pero tampoco podemos pensar solo en el señor dinero, ¿verdad? Porque la vida no retoña con dinero, ¿verdad? Y que el agua sí nos da la vida. Así es que dejamos ahí esa inquietud y ese llamado, ¿verdad? Tanto para todas las cristianas y cristianos, como para también quienes ostentan un cargo público, en este caso en la Asamblea Legislativa, para que escuchen este llamado, ¿verdad? A que se ratifique el derecho humano al agua en la Constitución de la República, con las consecuencias, con los beneficios consecuentes que tendría que esto fuera ratificado. Así que vamos a hacer una pausa, dejamos ahí esta inquietud, regresamos en breve. Está sintonizando usted TVK, el programa Lumen Gentium. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Televisión Católica El Salvador, TVK. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para el hombre, porque una fe sin obras es una fe muerta, y el mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma. Sé parte de esta gran obra evangelizadora. Sé parte de la señal que te transforma. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium. Aquí en TVK estamos conversando con nuestro invitado Guillermo Navarro, quien es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas de El Salvador. Conversamos con él en la primera parte del programa con respecto a cómo está la situación del derecho humano al agua, un tema de suyo muy importante para nuestro país y para el mundo entero, puesto que sin agua no hay vida. Quedó planteada la urgencia, la necesidad de que se ratifique en la Constitución de la República el derecho humano al agua, y ese es pues lo que espera la población de nuestros legisladores. Vamos a continuar avanzando en los temas que propusimos al inicio del programa. En este caso, otra de las preocupaciones es el tema de la contaminación del agua por proyectos mineros. Ustedes podrán decir, en El Salvador no existen proyectos mineros activos. De hecho, incluso existe una ley que prohíbe la explotación minera. Gracias a Dios,
Aún tenemos esa ley en este país, esperamos que sigamos contando con esa ley por mucho tiempo, puesto que nuestro país no tiene definitivamente la capacidad de sostener proyectos mineros. Estamos subsistiendo muy apenas con el tema del agua. Imagínense lo que significaría proyectos mineros en nuestro territorio. Pero eso será para otro momento. Ahora queremos hablar de la amenaza real que existe en este momentito tal cual de los proyectos mineros transfronterizos. Para eso queremos preguntarle a Guillermo cómo está la situación de peligro para el agua en nuestro país, que ya de por sí está muy amenazada, muy contaminada y escasa. ¿Cómo está esta situación ante los proyectos mineros transfronterizos? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que El Salvador, dentro de los 20.040 kilómetros cuadrados que tiene 590 ríos, de los cuales, según el Ministerio de Medio Ambiente, 360 son los más importantes. Pero de este universo de ríos que tiene El Salvador, el 70%, según el Ministerio de Medio Ambiente, están contaminados. Es decir, no se puede ni utilizar esa agua para producir hortalizas, verduras, etcétera, ni mucho menos para el consumo humano. A nosotros incluso este dato de que el 70% de los ríos están contaminados nos parece un poco conservador el dato, porque hace 10 años era el 95% de los ríos, que es un diagnóstico realmente grave si vemos que el agua es vida, pero contaminada el agua se convierte en muerte. Entonces eso es un dato. Sobre este dato hay que decir que el río más importante de El Salvador, esto lo sabemos todo, es el río Lempa. Y El Salvador tiene una cualidad que es singular en el marco de la región centroamericana, y es que los principales ríos de El Salvador no nacen en nuestro país. Somos un país que agua dependiente de Guatemala y Honduras. Ahí estamos interconectados, pero a la vez dependemos en términos hídricos de estos dos países. Y en los últimos años hay un proyecto minero que se llama, conocido popularmente como proyecto Cerro Blanco, el dueño de este proyecto es una empresa de origen canadiense y está ubicado a 20 kilómetros de El Salvador, en un municipio de Guatemala que se llama Asunción Mita. Ahí está este proyecto instalado en la cuenca del río, del lago de Guija y también del río Lempa. Hemos conocido por el estudio de impacto medioambiental que ha presentado la empresa que serían 8 toneladas diarias de cianuro que se estaría virtiendo producto de la actividad económica que generaría este proyecto. ¿A dónde van a venir a parar esas 8 toneladas diarias de cianuro? Pues en principio a través del río Ostúa, que es el que conecta al río, al lago de Guija, mejor dicho, llegarían al lago de Guija y luego a través del río Atiocoyo pasarían a la cuenca del río Lempa y empezaría una contaminación y una destrucción ambiental que todavía no nos imaginamos. En primer lugar, la muerte de la vida, digamos, de todas las especies que viven en el lago, en el río, en esta red de ríos, pero también el ciudadano del área metropolitana, que en estos momentos podría decir, ¿y a mí qué me interesa o de qué manera me afecta que un proyecto que está en la frontera de Guatemala me afecte a mí?
O sea, es tan lejano como que esté allá en Guatemala, pero realmente no es así. Este proyecto, en la medida en que El Salvador, la población del área metropolitana, que es el 65% del área metropolitana, consume agua que viene del río Lempa. Entonces, este proyecto está muy relacionado con la cotidianidad de las personas del área metropolitana y de todo El Salvador, porque ¿qué significa el río Lempa para nuestro país? Es el principal río donde tenemos la energía eléctrica, donde hay un sinnúmero de iniciativas productivas, de pesca, de hortalizas, de ganadería que dependen del río Lempa. Consumimos agua del río Lempa, consumimos verduras, frutas que vienen del río Lempa. Entonces, este proyecto debería de ser un proyecto que a nivel de políticas públicas se debería de estar dialogando con el gobierno de Guatemala por el impacto negativo que va a presentar. Y esto la Iglesia se ha manifestado, hemos acompañado el presidente de Cáritas de El Salvador y presidente de la Red Ecológica Mesoamericana, Monseñor Bolaños, ha ido a dialogar con la gente de Asunción Mita, haciendo conciencia, planteándole un acompañamiento a esta problemática. Hemos participado en un proceso de consulta que llevaron a cabo los vecinos de Asunción Mita, y en donde hay que destacar que producto de esta consulta ciudadana, la mayoría de población de Asunción Mita le dijo no a este proyecto. Fueron dentro de los resultados de cada 10 votos que se dieron en esta consulta, 9 eran en contra del no, porque hay una conciencia, digamos, de que este proyecto es nocivo tanto para la población de Asunción Mita como para El Salvador como país. Sin embargo, y aquí es donde no comprendemos cuál es la visión de nación de nuestros gobernantes, es que inmediatamente se dio a cabo la consulta, los resultados, inmediatamente el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Medio Ambiente, en confabulación también con la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, decidieron desconocer un ejercicio ciudadano, democrático, ejemplar, que dio como un resultado no. Y aquí es donde la minería también está asociada a la corrupción de nuestros gobernantes, porque como hay una fuerte cantidad de dinero que van a mover estos proyectos, entonces tienen la capacidad de corromper a estos funcionarios, y está claro en el caso de Asunción Mita que han bloqueado, han desconocido el ejercicio democrático de decidir si un proyecto va o no, y en esa lucha legal se está ahorita, ¿verdad? La población sigue este proceso en los tribunales, pero en términos comunitarios ya hay una decisión. Y nosotros en El Salvador, a través de la Iglesia, a través de otras organizaciones de la sociedad civil, quisiéramos que el gobierno tuviera un planteamiento claro en esto, porque es una cuestión de país, es una cuestión de darle un futuro sustentable a nuestro país, y esto debería de expresarse en un diálogo con el gobierno de Guatemala. Tenemos una propuesta de tratado sobre aguas transfronterizas que lo hemos puesto a disposición de las autoridades para que empiecen a dialogar,
porque es reafirmar el enfoque que estábamos hablando al principio, que es el enfoque de la vida sobre estos proyectos que de pronto son proyectos de muerte. Bueno, ahí está planteada la situación, no es nada sencillo. Guillermo acaba de hacer un llamado a nuestros gobernantes para que tomen cartas en este asunto, que al parecer todavía no lo están haciendo, lamentablemente. La Iglesia, ¿verdad? El Papa Francisco nos ha propuesto una ecología integral, es decir, que nosotros como seres humanos, y nosotros los cristianos estamos en primer lugar para hacer eso, ¿verdad? Velar porque toda esta casa que Dios nos ha dado, porque es una casa común que compartimos, podamos velar por su sostenimiento, no solo del ser humano, sino de todos los que somos parte de esta casa común. Es esa ecología integral a la que estamos llamados a promover y a practicar. El tiempo se nos agotó, Guillermo, pero ahí queda el planteamiento para nuestra teleaudiencia y esperamos que también ellos puedan hacer lo propio, ¿verdad?, en el terreno donde se encuentre. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Isle, y un saludo a los amigos. A ustedes bendiciones y será hasta el próximo programa Lumen Gentium, en donde primero Dios nos estaremos encontrando. Bendiciones.